a que podamos sensibilizarnos, Señor, a que podamos subyugar nuestros corazones y comprender un poco de ese amor inmenso que tú has derramado en el maravilloso plan de salvación. Sabemos que será el tema y el canto que estaremos por la eternidad, Señor, entendiendo. Pero queremos empezar aquí a entenderlo. Queremos que sea ya un tema que nos eleve y que nos transforme y que nos haga ser cada día más semejantes a ti. Ayuda a cada hermano, a cada persona que esté necesitada de ti. Tú has puesto, Señor, eso en nuestros corazones cuando nos has traído a este mundo. Has puesto una necesidad de ti. Y queremos nosotros ser unos instrumentos, ya que te hemos aceptado en tus manos para que tú puedas alcanzar muchos corazones, Señor, conquistar muchos corazones. Y que tú recibas toda la honra y toda la gloria, Señor. Te lo pedimos todo por los méritos y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero compartir una pantalla. Serafín, ¿yo puedo compartir o me tienes que dar? ¿Me tienes que hacer administrador? ¿Cómo es esto? Ya la puedes compartir. Vale, gracias, Serafín. Bien. Este es un tema que todos bíblicamente hablando solo tenemos o solo conocemos un momento donde se mostró la divinidad de Jesús, ¿vale? Que se conoce como el monte de la transfiguración. Es el único momento bíblicamente hablando que nosotros conocemos. Pero un día, ya hace tiempo, me encontré con citas de Espíritu y Profecía que me llamaron la atención. Y dije, no, pero yo creo que hay más, parece que hay más. Investigando, pues hallé con que había unas cuantas más. Hasta 10 llegué a encontrar, imaginémonos, hasta 10. Y ahora que me puse a preparar el tema para presentarlo, encontré una más. Es decir, estamos hablando de 11 ocasiones a lo largo de la vida de Jesús, donde Jesús mostró realmente quién era, ¿vale? Y quiero compartirla con vosotros para que este estudio sea de bendición como fue para mí y nos ayude a que nuestras vidas sean transformadas, ¿vale? Entendemos que este es un tema trascendental para nuestra vida. Vamos a empezar. Pues el título que le he puesto es Cuando fulguró la divinidad de Jesús. Lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Voy a hacer una pequeña introducción con 4 textos bíblicos que nos van a ayudar un poco a centrarnos en el tema. El primer texto bíblico lo tenemos en Juan 20:31 y el apóstol Juan nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mirad, cuando el Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I, y él solo había quedado como apóstol, todos habían fallecido y solo quedaba él, se nos dice que había 3 grandes peligros que amenazaban la vida y la pureza de la Iglesia cristiana. El más serio era la de decadencia de la piedad. Eso es importante para nosotros aprenderlo. Se había perdido el amor entre los hermanos, lo que hemos tratado hoy en la lección, ¿vale? El trato entre nosotros. Se había perdido ese amor. Se fijaban más en las faltas y en los errores y se criticaba y se juzgaba. El otro era la herejía, sobre todo el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y además fomentaba el libertinaje.
Y el tercero era la persecución, cosa que nosotros no padecemos de momento en la zona donde nosotros estamos, sí cierto en otras zonas, ¿vale? Sí que hay persecución de cristianos en otras zonas. Bien, ante esta situación, Dios inspiró al apóstol Juan, ¿vale? Se necesitaba un cuadro vívido del Salvador a fin de fortalecer la fe en la realidad de grandes verdades del Evangelio. Y esas grandes verdades eran la encarnación de Jesús, es decir, Jesús fue hecho carne, 100%. Su verdadera divinidad y verdadera humanidad, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección y su prometido retorno. Solamente cuando la vida y la misión del Salvador se conservan como una realidad viviente en la mente y en el corazón, puede ser efectivo en la vida el poder transformador de su gracia. Es decir, vamos a intentar, yo sé que todos tenéis ya un conocimiento, pero esto siempre nos va a ayudar, ¿vale? Estamos hablando de que necesitamos un crecimiento espiritual. Por naturaleza tenemos una naturaleza carnal que por desgracia este mundo nos alimenta y nos fortalece. Y necesitamos acudir más a la vida de Jesús, a Jesús y a su palabra, para alimentarnos más espiritualmente, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que yo necesito y quiero compartirlo con vosotros. Juan aquí resume el propósito de lo que escribió y el plan que siguió al elegir el material. No tenía la meta de presentar una historia completa de Jesús, ni siquiera una biografía que abundara en detalles. Eligió las señales que formaban el fundamento de su tema y que eran el propósito por el cual escribía. Jesús es el Cristo. Ese era un tema esencial que tenía que ser entendido y comprendido. Jesús era el nombre que Cristo usó como ser humano. Era su nombre personal y con el cual lo conocían. Hermanos, por favor, en los micros, por favor, para poder continuar sin interrupciones. Muchas gracias. En la Biblia tiene unos textos. Sí, unos textos. Alberto, sí, Pepe. Gracias. Bien. Para muchos ese nombre solo identificaba al hijo del carpintero. Sabemos lo que le pasó en Nazaret. Fue rechazado. ¿Este quién es? Este es el hijo del carpintero. El propósito de Juan era demostrar que el Jesús que los hombres conocían ciertamente era el Mesías. Otra cita que tenemos es en Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel se le presentó a la Virgen María, anunciándole la maravillosa bienaventuranza de que iba a ser la madre de Jesús, ¿vale? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya le estaba indicando a María que ese niño no era cualquier niño. Bien. El ángel Gabriel afirma aquí la verdadera deidad de Jesucristo, pero vincula esta deidad en forma inseparable con su verdadera humanidad. Jesús raramente se refirió a sí mismo con el título Hijo de Dios, pocas veces, aunque muchas veces hizo alusión a la relación que existía entre él como hijo y el Padre. Cristo era igual a Dios, uno con el Padre, antes de bajar del trono del universo. Se humilló voluntariamente en la encarnación y aceptó una posición subordinada a la del Padre. Esto es lo que tenemos que, o estamos tratando de entender en lo que hizo Jesús con su humanidad. Se subordinó. Mientras Cristo estaba en la tierra, hizo varias declaraciones que son un testimonio de su entrega voluntaria y transitoria de sus prerrogativas, pero no de su naturaleza y de su deidad. Nunca dejó de ser Dios. Se subordinó, se sometió. Esto es importante porque también anda una idea, ¿vale?, que no es bíblica,
de que Jesús perdió una de las capacidades como Dios, que es la omnipresencia. Si Jesús perdiese alguna característica de Dios, no podemos decir que era Dios. Pero que sí se subordinó, sí. Bien. Siguiente cita nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 1, 3, 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mirad, cuando se dice que Cristo es la imagen misma cuando utiliza la palabra sustancia en griego, es la palabra upóstasis. Upóstasis del Padre significa más que una semejanza externa. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Así como es el Padre, así es el Hijo. Uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento y propósito. Son tan semejantes que Cristo pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo y el Padre uno somos. Uno de los grandes propósitos de la venida de Cristo a esta tierra fue para dar a los hombres una fiel representación del Padre, porque era una de las causas por las cuales Jesús o Dios no podía utilizar al pueblo de Israel, porque se habían apartado tanto, no solo de la ley, de las doctrinas verdaderas, sino que el carácter era tan desemejante al carácter de Dios que no había forma de que eso pudiera utilizarlo Dios como instrumento, ¿vale? La otra cita para terminar en la introducción es Filipenses 2, del 6 al 7, que está bien clara. Quien siendo, y esto es una traducción, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Y dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta es la traducción correcta, porque la palabra que se utiliza aquí es otra, ¿vale? Algunos dicen se vació, se anodadó, son distintas palabras que utilizan aquí. Se rebajó voluntariamente sería la traducción más cercana. Kenosis realmente fue lo que en la teología cristiana se le conoce, por el vaciamiento, porque la palabra que se utiliza ahí para se vació es keno, la palabra keno, entonces se utiliza la palabra kenosis. Y la kenosis realmente es el vaciamiento, pero no como Dios, sino de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. De lo que se vació Jesús fue de su voluntad para hacer exclusivamente la voluntad del Padre. Es importante también esto que pone aquí, que dice, sin embargo, cuando se habla de la kenosis, a menudo nos enfocamos en lo que Jesús cedió. Pero la kenosis también trata de lo que Jesús asumió. Jesús se añadió una naturaleza humana, se humilló a sí mismo, pasó a ser la gloria de glorias en el cielo, a ser un humano condenado a morir en la cruz. Y como nos acaba de decir Filipenses 2, 7, 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, despojarse, vaciarse, ¿vale? Que no, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el máximo acto de humildad, el Dios del universo se hizo un ser humano y murió por su creación. Por lo tanto, la kenosis es Cristo adoptando una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. Bien, después de esta introducción, vamos, estas son dos citas de Elena White para que nos van a ayudar a entrar en el tema. Mientras estuvo en la tierra, el Hijo de Dios era el Hijo del Hombre. Sin embargo, había ocasiones cuando se reflejaba su divinidad. La manifestación de su divinidad,
sus milagros de sanidad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios, todo proclamaba su filiación con el Eterno. Es decir, tuvieron tantas evidencias, todo el pueblo judío, todos los dirigentes, sacerdotes, las evidencias fueron tan claras que no tenían forma de hacer más que de deshacerse de él. Es decir, no había manera de decir, eres un mentiroso. Primera vez, para que veamos, entremos en el tema. La primera vez ocurrió en el templo a los 12 años. Sabemos que los niños judíos hasta los 12 años, digamos que no pasaban de lo que era la niñez, se mantenían en sus casas, no podían asistir ni al templo ni a las cosas de los adultos, y se mantenían en sus casas, y a partir de los 12 años entraban en lo que se conocería aquí como la adolescencia, o empezaban a entrar en las cosas de los adultos, ¿vale? Y nos dice la historia, la Biblia, nos dice en Lucas 2, 48 y 49. Cuando le vieron se sorprendieron. Sabemos un poco ya todo el contexto. Habían ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, todos, y el niño Jesús, ¿vale? Parece ser que se extravió. Los padres se volvieron para casa y se dieron cuenta en casa de que faltaba. Entretenidos, hablando, y que era una familia muy grande, y no sé, y se echaron 3 días para encontrarlo. Sabemos todo el contexto y la historia. Entonces, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y nos dice el comentario bíblico, dice: María y José estaban maravillados de lo que habían podido oír de la conversación de Jesús con los doctores de la ley. Pero más que eso, quedaron atónitos por la apariencia de Jesús. Esto ocurría por primera vez como testimonio de la verdad de que el Hijo del Hombre no era otro que el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ir a Espíritu y Profecía, que nos aclara lo que ocurrió. Dice: en la escuela de los rabinos encontraron a Jesús. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un reproche: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. ¿Por qué me buscabais?, contestó Jesús. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Las palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse. Esto lo tenemos en el Deseo de todas las gentes, capítulo 8, la visita de Pascua. Esta es la primera ocasión donde Jesús mostró, y aquí se la mostró a lo que eran en aquel momento sus padres, ¿vale?, terrenales. Lección práctica. Cada evento, cada encuentro donde Jesús muestra su divinidad, vamos a sacarle una lección práctica y que nosotros podamos sacar jugo, aprender algo, que Dios nos pueda mostrar algo que podamos corregir en nuestras vidas, ¿vale? Estamos en una escuela, en un discipulado. Dice: si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Y nos dice: por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador. Y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle,
y recobrar la paz que habíamos perdido. Trato mutuo. Hoy hemos tratado esto en la lección, ¿vale? Aquí estamos tratando estos temas también. Debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Y esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia, el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Esto es importante para cuando tratamos con los demás, ¿verdad? Como hizo ahí nuestra hermana Silvana cuando encontró a esa persona que estaba pasando una dificultad. O cada uno de nosotros tenemos oportunidades de cómo hablarle. Esto es todo un aprendizaje, hermanos. Nosotros por nuestra naturaleza no tenemos ese conocimiento ni esa capacidad, pero Dios nos capacita. Segunda ocasión, y fue cuando fue llevado al desierto y en la tercera tentación, otoño del año 27. Antes fue en la Pascua del año 9, porque sabemos que hay un desfase en los años de cuando se dieron los años, ¿verdad? Y se nos dice Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nos dice el Espíritu de Profecía: Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios. En su sumaria despedida tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como la ha sido el fracaso de Adán. Vemos en qué momento tuvo que sacar Jesús su divinidad para mostrarle a Satanás con quién estaba hablando. Se atrevió a decir: si postrado ante mí me adorares. En fin, que Dios nos ayude. Lección práctica. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad. Y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Gloria a Dios, hermanos, tenemos un nombre poderoso al que podemos acudir cada vez que estamos necesitados. Tengamos ese hábito de acudir a Él. Tercera vez, la primera purificación del templo. Mirad, en la Biblia se nos vienen dos momentos o dos citas bíblicas de Cristo purificó el templo. Igual pensamos que es la misma, pero no es la misma, ¿vale? Hubo dos momentos donde Jesús purificó el templo. En la primera, que fue cuando empezó su ministerio, en la Pascua del año 28, ¿vale? Y se nos dice en Juan 2, vamos a leerlo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mirar, nos dice el Espíritu de profecía. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no lo hicieron frente? El que les ordenaba que fuesen, que se fuesen, era hijo de un carpintero, un pobre Galileo sin jerarquía ni poder terrenales. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? Cristo hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir. Al oír la orden, se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por el momento quedaron convencidos de que Cristo era profeta. Esto para los sacerdotes, ¿vale?, que fueron los que escaparon huyendo. No todos escaparon. Y muchos creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca de Cristo. ¿Cederían a esta convicción? Qué pena, ¿verdad? No quisieron arrepentirse. En fin, lección práctica. Vamos a ver qué podemos aprender. Esto ahora para nosotros. Eso fue en aquel momento para ellos. Vamos a ver para nosotros. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Nos sigue diciendo: los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Es decir, que nos destruyen por dentro y nos impiden que podamos ser restaurados y transformados, hermanos. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero, esto es importante y lo veremos en otra lección, dentro de este tema más adelante, no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día, porque dice: habitaré y andré en ellos. Y ellos serán mi pueblo,
Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Su presencia, hermanos, limpia y santifica el alma, de manera que podamos ser un templo santo para el Señor, una morada de Dios en virtud del Espíritu. Necesitamos mucho de esa presencia diaria, hermanos. Yo la necesito mucho, cada día más, y más y más. Cuarta ocasión. Esta es la ocasión que todos conocemos porque es la que nos viene en la Biblia. ¿Vale? Bíblicamente es a la que podemos acudir. Pero a nosotros Dios se nos ha dado una luz maravillosa. Una luz que no contradice para nada la Biblia. Al revés, la amplía, le da una comprensión mucho más profunda. Y nos dice en Mateo 17, en el Monte de la Transfiguración, esto ocurrió en el año 30, agosto-septiembre del año 30. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Solo se fue con 3, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nos dice el Espíritu de profecía: mientras estaba postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Estos hombres escogidos, antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento, para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Tremenda cosa. 2 seres humanos que habían estado padeciendo en este mundo y que ya se encontraban en el cielo, vinieron a consolar a nuestro Señor. Qué cosa. Lección práctica. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles. Velar y orar. Esto fue. Es curioso que en Mateo 24, precisamente en el mensaje donde Jesús nos habla de las señales del fin, lo que más recalca Jesús, lo que más repite es que necesitamos velar y orar. Un conocimiento, ¿qué es lo que necesitamos recibir? Un conocimiento de los sufrimientos de Cristo, de la gloria que había de seguirlos. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo
su abnegación. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciaban poco el tesoro con el que el cielo trataba de enriquecerlos. Sin embargo, recibieron gran luz. Se les aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos cosas que superaban la comprensión humana. Fueron testigos oculares de su majestad y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías, de quien los patriarcas y profetas habían dado testimonio y que era reconocido como tal por el universo celestial. Estos 3 discípulos tuvieron bien claro a quién servía, con quién estaba. Deseado de todas las gentes en el monte de la transfiguración. Quinta ocasión, en la fiesta de la dedicación, se conoce como la Hanukkah, ¿vale? Diciembre del año 30. Juan 10. No voy a leer todo, voy a leer parte. Os invito a que vosotros también la leáis en casa o cuando podáis, ¿vale? Celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Mis ovejas, dijo Jesús, en el 27, saltamos al 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué quisieron apedrearle? Bueno, la fiesta de la Hanukkah había sido instituida por Judas Macabeo para celebrar la limpieza del templo y la restauración de sus servicios después de la profanación realizada por Antíoco Epífanes. Esto es un poco de historia. Nos dice el Espíritu de Profecía. Yo y el Padre uno somos. Cuando dijo estas palabras, dice, con cuánto poder y firmeza pronunció estas palabras. Los judíos jamás habían escuchado palabras semejantes de labios humanos y una influencia persuasiva se apoderó de ellos, porque pareció que la divinidad fulguró a través de la humanidad cuando Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos. Jesús los miró con calma y les dijo intrépidamente, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? La majestad del cielo permaneció en perfecta calma, como un Dios delante de sus adversarios. No se intimidó ante sus rostros amenazadores y sus manos cargadas de piedras. Él sabía que estaba rodeado de fuerzas invisibles y legiones de ángeles dispuestos, con una sola palabra procedente de sus labios, a paralizar a la multitud si se atrevían a amenazarle con lanzarle una sola piedra. Permaneció en paz de ellos. ¿Por qué no volaron las piedras sobre él? Fue porque la divinidad fulguró a través de su humanidad y recibieron una revelación y se convencieron de que las pretensiones de Cristo no eran comunes. Las manos se relajan, las piedras caen al suelo. Sus palabras habían confirmado su divinidad, pero ahora su presencia personal, la luz de sus ojos, la majestad de su porte, dan testimonio del hecho de que es el amado Hijo de Dios. Esto está en una matutina, Exaltad a Jesús del 31 de junio. Sexta ocasión, en la resurrección de Lázaro. Esto fue después, justamente después de la fiesta de la dedicación. En Juan 11:41 nos dice, entonces quitaron la piedra de donde había, sabéis toda la historia, cómo Jesús le avisan de que Lázaro está enfermo, él se demora en ir, al final llega la noticia de que había fallecido, entonces decide ir, y ya habían pasado 4 días, ¿vale? 4 días que había fallecido, imaginaros, las hermanas destrozadas,
Y todos diciendo, bueno, no pudo hacer nada este que se cree que dice que es Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dice el Espíritu de Dios, su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro, iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso aguardan todas las pruebas de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su aserto de que es hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Hay agitación en la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se pone de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fuera puesto, y Cristo dice a los espectadores asombrados, desatadle y dejadle de ir. Lección práctica. Quitad la piedra. La lección práctica para nosotros está en la orden de quitar la piedra. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido a su voz, imaginaros. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Lo que dijimos antes, que Dios nunca fuerza. Dios pide permiso. Dios respeta siempre nuestra voluntad. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre. Le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. Es decir, a medida que nosotros vamos empleando esas facultades y capacidades, Él nos las va fortaleciendo y nos las va aumentando para gloria y honra suya siempre. Vuelve a serles demostrado que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad ha de trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre y está de pie ante la congregación, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida, provisto de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorar. ¡Wow! Esto fue un tremendo testimonio que acabó porque allí en ese momento estaban muchos fariseos, dirigentes, y el testimonio de Lázaro los tenía bien enfadados. En fin, séptima ocasión, segunda purificación del templo. Hubo 2 purificaciones del templo. Y la segunda purificación del templo ocurrió el lunes en la semana de la Pascua. Sabemos que el domingo fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Encima del burro, lo recibieron todos con las palmas, ¿verdad? Intentando ya coronarlo como rey. Entonces, el lunes entra Jesús al templo. Y aquí tenemos la historia, en Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Nos dice el Espíritu de profecía. De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él.
Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles, miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de aquí esto. Lección práctica. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión vino de nuevo al templo, y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejor que los ladrones. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, para nosotros importante, humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Y esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente, sin ningún sentido ni ninguna comprensión de lo que significaba ese sacrificio. Mirad, hay otra cita que nos dice en Exaltad a Jesús, en la página 337, dice: no recibimos tanto la recompensa por nuestra actividad y el celo que hayamos manifestado al realizarla, sino por la ternura, la gracia y el amor que hayamos mezclado con nuestro trabajo en favor de nuestro prójimo. Es decir, puede ser que ocurra que por la rutina nos centremos tanto en los rituales, en las ceremonias, en las cosas de la iglesia, y nos olvidemos de manifestar ternura, gracia y amor. Bueno, estamos en unas lecciones de escuela sabática tremendamente profundas, tremendamente que tocan la esencia del cristianismo. La esencia pura del cristianismo es eso, no es otra. Los rituales tienen que ir acompañados, si no simplemente se convierten en rituales repetitivos como ocurría en la época de Jesús en el templo, sin ningún significado, sin más que a lo mejor el buscar protagonismo o buscar, no sé, esto lo digo para mí, esto me vale para mí porque yo me siento así, ¿vale? No, yo no estoy hablando de nadie, que cada uno analice y si vea lo que necesita. Octava ocasión, y fue la última vez que enseñé en el templo y fue el martes. Lunes, última limpieza del templo. Martes, última ocasión que enseña en el templo. Y en esta última ocasión le dio dos parábolas, ¿vale? Dos parábolas. Nos vamos a centrar en una de ellas. La primera fue la de los hijos obedientes. Uno que le dijo voy y no fue, y otro que dijo no voy y al final fue, ¿vale? Y aquí tenemos la parábola de la viña o también de los labradores malvados. Dice Lucas 20:9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. Habiendo descrito ante los sacerdotes el acto culminante de su maldad, Cristo les preguntó, cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los sacerdotes habían estado siguiendo la relación con profundo interés y sin considerar la relación que con ellos tenía el asunto, se unieron al pueblo para contestar, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin darse cuenta de ello, habían pronunciado su propia condenación. Jesús los miró y bajo esa mirada escrutadora comprendieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad fulguró delante de ellos con poder inconfundible. Se vieron retratados en los labradores e involuntariamente exclamaron, no lo permita Dios. Lección práctica. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía. Tiene una lección para nosotros. La Iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones y espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido bien humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. Y en la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Y esos principios se han de manifestar en el cristiano individualmente, en la familia, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Todos estos han de ser símbolos de lo que se puede hacer para el mundo. Han de ser representaciones del poder salvador, de las verdades del Evangelio. Todos son agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la especie humana. ¿Cuál es ese gran propósito de Dios para la especie humana? No es otra cosa que ser nuevamente restaurados, hermanos. Su imagen ha sido tan dañada, la imagen de Dios tan dañada en el ser humano, que Dios tuvo que venir a este mundo primero para mostrarnos cómo es Él, para darnos un ejemplo, y segundo, para decirnos que sí se puede, que como seres humanos podemos, que Cristo fue y nosotros podemos, pero necesita nuestra colaboración, necesita que quitemos esas piedras que le impide a Dios derramar sus bendiciones sobre nosotros. Pueden ser piedras del egoísmo, pueden ser piedras del orgullo, piedras de la vanidad. Hay tantas piedras, hermanos. Esto es como los 4 terrenos que habló Jesús, el terreno pedregoso. Puede ser que tengamos tantas piedras en el terreno de nuestro corazón que impide que esta obra se pueda llevar a cabo. Pero eso es el propósito de Dios para cada ser humano. La Iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, que es lo que estamos intentando, conocer un poco más de ese Jesús, de ese Cristo.
y de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. No solo es conocimiento intelectual. Ese conocimiento intelectual tiene que ser llevado a la vida práctica, aplicado en nuestro día a día, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Tremendo capítulo en Palabra de Vida del Gran Maestro, un mensaje a la Iglesia moderna. Son joyas que nosotros necesitamos alimentarnos de ellas para que crezca ese amor por las cosas de Dios, por nuestro maravilloso Salvador, que estaremos entendiendo por la eternidad, hermanos, este tema. Pero aquí ya tenemos que estar en esa atmósfera ya tiene que ser vivida para que allí a donde vayamos podamos ser una poderosa influencia. Y eso lo digo yo por mí. Yo soy el primer pecador. Por favor, no me miréis a mí ni me juzguéis a mí. Soy el primer pecador, el primer necesitado de todo esto. Novena ocasión. La novena ocasión ocurrió en el Getsemaní, ¿vale? La noche del jueves para el viernes, sabemos un poco la historia. Y nos dice en Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! Estas palabras son muy poderosas. Yo soy, el gran yo soy. No se veía en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos dijo: ¿a quién buscáis? Contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aun Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado, en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron alrededor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se escapase todavía. Volvió el Redentor a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. Pruebas suficientes tuvieron, suficientes. 10ª ocasión, ante Caifás, la noche del arresto. Y dice Mateo 26:63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
por fin, bueno, nos dice el Espíritu de profecía, por fin Caifás, alzando la vista hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esta demanda. Había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar. Hemos dicho que pocas veces Jesús reconoció que era el Hijo de Dios. Y esta fue una de ellas y la última. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación, el sumo sacerdote. Y en el nombre del Altísimo, no en el nombre de cualquiera. Estaba de hecho blasfemando porque no debía hacer eso nunca. Se le había dicho que nunca juraran por Dios. O sea que Cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaban en su rostro mientras contestaba. Tú lo has dicho. Una luz celestial parecía iluminar su semblante pálido mientras añadía. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene a las nubes del cielo. Por un momento, la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote. Y el pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos que hiciese comparecer a todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en lo futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo con sus obras. Como en un panorama surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. Por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo sus muertos, con los secretos que esperaban estuviesen ocultos para siempre. Por un momento se sintió como delante del juez eterno, cuyo ojo, que lo ve todo, estaba leyendo su alma y sacando a luz misterios que él suponía ocultos con los muertos. Bueno, la lección que yo saco de aquí es: no tengo nada que esconderle a mi Dios, nada. Mi corazón está totalmente, lo conoce perfectamente, Él sabe perfectamente qué es lo que yo necesito. Con lo cual necesito ir a Él para que Él me limpie y me purifique. Última, 11, esta fue la que encontré antes de preparando esto, ¿vale? No sabía que hasta ante Herodes se había presentado. Nos dice, justamente en el día de su crucifixión, bueno, justo antes. Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Nos dice el Espíritu de profecía. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey, y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese dar. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey, que no sentía necesidad de un salvador. No había nada que hacer ahí, nada.
Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento, se insinuó otra escena. Una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en la presencia de Cristo. Mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él, algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. ¡Wow! Y estos son consejos, lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Una reflexión que nos ha llevado como una hora y pico. Yo siento, perdón, de verdad, que haya sido un poco larga esta reflexión, pero la acorté todo lo que pude. 11 ocasiones, 11 momentos donde Jesús se mostró como quien era, y creo que necesitamos que esto sea lecciones que aprendamos para nuestras vidas. Una cita de Ellen White nos dice que sería bueno que cada día, esto lo hemos hecho hoy porque es sábado, porque dedicamos tiempo a la reflexión y a la meditación en su palabra, pero esto es una relación diaria, hermanos. Necesitamos una hora de reflexión, de la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena y especialmente de las finales, estas que hemos estado viendo desde el Getsemaní. Las últimas son tremendas. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, necesitamos aprender, hermanos, la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Otra cita. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, si nuestros pensamientos más dulces se refirieran a Él, nos deleitaremos en hablar de Él. Mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Dios nos hizo de una manera que somos transformados por contemplación. Los psicólogos ahora, los científicos han descubierto que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Reflejan lo que ven. ¿Qué estamos viendo nosotros? Para que podamos ser transformados. Dice, Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta. Hermanos, el amor es como una plantita. Primero Dios ha puesto su semillita, pero la planta necesita cada día ser cuidada, regada, podada, darle el sol. Esas cosas sencillas. Dice que nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo, y eso es lo que hemos estado intentando hacer hoy, comprender algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de ese amor que excede a todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando aún éramos pecadores, el corazón blanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. La lección de escuela sabática lo habla.
mediante él, mediante el amor, convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Discurso maestro de Jesucristo. Una joya. Este es un librito delgadito, pero es una joya, donde el discurso maestro de Jesucristo, el sermón del monte, se nos abre de par en par y se nos amplía. ¡Fua! Y es que tenemos que beber de esa fuente inagotable. Es una fuente inagotable, hermanos. Bueno, he terminado, de verdad, deseando que haya sido de bendición y simplemente deseando que nuestros corazones puedan ser cada día ser enternecidos y subyugados y sometidos a su voluntad, porque es la mejor. Es lo más importante que podemos nosotros recibir en este mundo y para la eternidad. Amén. Para terminar, acabaremos con un canto.